¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial. Tenemos aquí en el estudio del Canal 28 a Javier Corral, candidato ganador de las elecciones del pasado 5 de junio de este domingo. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación. Muy contento de estar en el Canal 28. Toda una experiencia el 5 de junio. Es una experiencia en el plano histórico excepcional. ¿Qué pasó el 5 de junio, Javier? Bueno, efectivamente, qué bien lo dices, en el plano histórico hay que situar el 5 de junio. Hace 30 años, en Chihuahua se detonó un movimiento social y político también que generó una ruta para la alternancia política en México. La lucha por la democratización del país, la defensa del voto, una lucha del pueblo contra el gobierno central, que tuvo como su principal arena la elección de lo que fue llamado por Fuentes Mares el verano caliente. Chihuahua 86 fue crucial en el destino democrático del país porque empujó la transición para la alternancia del poder e instauró formas y estilos de lucha política frente al fraude electoral. Y luego se consolidó con la toma de protesta de Pancho Barrio en 1992, hace 24 años. Le toca de nueva cuenta a Chihuahua, 30 años después, el 5 de junio, exactamente cuando se cumplían el centenario del natalicio de don Alberto Almeida y Merino, un queridísimo arzobispo de Chihuahua, protagonista de aquellos tiempos, por cierto. Le toca de nueva cuenta a Chihuahua ser referente y detonar un movimiento social y político que puede volver a ser referencial en el destino de México y tiene que ver con la decisión de un pueblo de sacudirse la corrupción, la impunidad, de poner un ya basta, un hasta aquí, al deterioro de tantos ámbitos de la vida pública y sobre todo demostrar dos cosas: que la democracia es un cauce efectivo cuando los ciudadanos se deciden participar y cuando deciden salir a la calle y tomar en sus manos su propio destino, pero también demuestra que la corrupción no es un fenómeno cultural, como pretendidamente se ha calificado. La corrupción es una práctica política que irrita a la sociedad, que identifica perfectamente los daños y pone en su lugar a cada quien. La batalla de Chihuahua, la elección de Chihuahua del 5 de junio, es una gesta cívica, diría yo, de carácter heroico. Es una épica gesta, como de las que Chihuahua ya ha sido titular en la lucha por la libertad y la democracia, ahora contra la corrupción política, contra la impunidad, contra el saqueo. Y es una victoria que le corresponde exclusivamente al pueblo de Chihuahua. Es una victoria ciudadana porque la gente fue a votar en una proporción insospechada para los últimos procesos electorales. Y eso es lo más importante. Trascendimos la campaña de un partido y la campaña de un candidato. Construimos una alianza ciudadana que conjuntó el esfuerzo de liderazgos sociales y políticos de distintos partidos, de distintas ideologías, convicciones religiosas, que pusimos sobre el horizonte de Chihuahua un empeño mayor: recuperar nuestra tierra. Fuimos capaces de superar nuestras diferencias para encontrar una coincidencia mayor
que es derrotar a un modelo que, basado en la mentira, en la calumnia, en la guerra sucia, en las encuestas falsas, en el uso indebido de recursos públicos, pretendía perpetuarse en el poder. Es la gran victoria histórica del pueblo de Chihuahua. Ese 5 de junio, ¿cómo lo experimentaste tú en lo personal? Estuviste en Juárez y luego pues la tensión del hora tras hora, los reportes que se estaban pasando, a lo mejor alentadores, a lo mejor no tanto, la incertidumbre, los reportes también de algunas irregularidades, el temor de que fueran a cometer un fraude. ¿Qué pasó por tu mente y la vivencia de ese día? Bueno, realmente en las últimas 48 horas yo tengo 7 de sueño. Te deben buenas horas. La noche anterior a la elección, bueno, estuve muy inquieto, no pude dormir bien, entre otras cosas porque ya trascendía información de lo que querían hacer, la compra del voto, que finalmente también lo hicieron, porque a estos resultados que obtuvimos, si se hubiera dado una competencia real pareja... Han subido, ¿no? No, bueno, 25 puntos. Porque esa maquinaria que salió por parte del PRI, es una maquinaria muy aceitada en términos de compra del voto, de intercambio de servicios por votos. Mira, yo muy temprano me levanté el 5 de junio, pues a revisar correos electrónicos, luego fui a misa, y de ahí me fui a votar a la casilla en la que siempre he votado, en Ciudad Juárez, la 1680, que siempre la hemos ganado, incluida esta vez. Y luego hicimos algún recorrido por Juárez, toda vez que tuvimos la visita de la doctora Denise Dresser para acompañarnos en la vigilancia del proceso electoral. Y luego nos trasladamos a Chihuahua, donde ya fui recibiendo números, encuestas de salida fundamentalmente. Y bueno, debo decirte que los primeros reportes de las encuestas de salida, el primero, pues estaba yo abajo 4 puntos. Es el periodo donde el PRI saca toda su movilización, donde está fuerte la compra y todo. Ya el segundo corte, ya estábamos nosotros empatados. Pasamos al tercero y al cuarto, al final, con 4 puntos arriba. Luego se confirmó ese porcentaje en una encuesta de parametría. Hicimos una lectura de que podíamos crecer muy rápidamente, que íbamos a crecer en el resultado del PREP, toda vez que había un porcentaje alto que no contestaba, porque la gente se reserva incluso su opinión cuando lo ha emitido. Cuando en entidades donde hay miedo y donde gobiernan corruptos, la gente tiene mucho cuidado de decir lo que realmente va a hacer o hace. Hubo un momento sí de tensión, de mucha tensión. Cuando nosotros sabíamos que estábamos arriba, e incluso cuando empezábamos a recibir, no nuestros, sino de otros lados, conteos rápidos, y sale el candidato del PRI, el licenciado Serrano, a decir que ha ganado la elección por más de 100,000 votos. Bueno, sí, ahí sí realmente nos preocupamos, porque lo primero que tú te preguntas es cuál es el sentido de salir a decir una cosa de esas. Claro. Cuando sabes que a las horas tendrías que desmentirlo en cuanto se iniciara el PREP. Pensamos que se quería operar una acción fraudulenta. Suponíamos que el gobernador estaba presionando a Serrano fuertemente para que no reconociera el resultado y que lo iba a traer así alrededor de 24 o 48 horas. Pensábamos eso. Porque, pues siempre lo dijimos en la campaña, Duarte sabe lo que le espera con nosotros. Y en ese tema, creo que ha triunfado la cordura y la sensatez. Serrano ha salido a reconocer este lunes nuestro triunfo. Ha dicho que los resultados no le son favorables, aun cuando ha señalado que el proceso no ha terminado. Deja una rendija, pero al final de cuentas pues está la declaración, claro, reconociendo su derrota. También de José Luis Barraza hizo lo propio. Pues en la mañana. Sí. Bueno, el ingeniero Barraza pues no tenía mayores posibilidades. Ya estaba muy abajo.
Obviamente estas manifestaciones contribuyen pues a distensar lo más pronto posible el ambiente de una contienda que siempre es de rispidez. Tenemos que dejar atrás la contienda electoral, tenemos que dejar atrás la confrontación para ir todos a conjuntar esfuerzos, a sumar y sobre todo para aceptar una realidad. Más allá de nuestra ventaja contundente, pues Chihuahua sigue siendo un modelo plural, en donde también ya hay una expresión muy importante y muy respetable de personas que no se movieron de su opción por el independiente, y hay ahí pues un llamado, un señalamiento muy claro de decepción, de desencanto con el sistema de partidos. Yo me propongo ir por ellos en este gobierno. Me propongo demostrarles que podemos cambiar y podemos mejorar las cosas desde el mismo sistema de partidos, porque a lo que he venido es a redignificar la política, a remoralizar el ejercicio del poder, a compartir en el ejercicio muchas de las preocupaciones de los seguidores de los candidatos independientes, entre ellas la rendición de cuentas. Yo creo que también la elección del 5 de junio es una señal muy interesante de que son los partidos políticos un cauce legítimo para lograr el bien común, pero que falta que los partidos se pongan las pilas. Claro. Hay un grupo, como tú dices, importante, seguidores de José Luis Barraza, pero también hay cientos de miles de seguidores del PRI, simpatizantes de Serrano. Es un grupo muy importante. Bueno, es que... ¿Tú qué le dirías? En primer lugar, que yo respeto mucho la decisión. Yo les agradezco a todos haber participado. Les agradezco a quienes votaron por mí, a quienes no lo hicieron. Les agradezco a aquellos que participaron en el proceso, en su organización, a los que fueron observadores electorales y a los seguidores de Barraza, digo de Serrano. Yo les digo que también es la hora de recuperar a su partido, porque yo creo que el duartismo, que dije en este canal, es el peor rostro del PRI en mucho tiempo en Chihuahua, lastimó también a los priistas. Es muy importante que todos seamos capaces de comprender el momento actual y el significado de esta elección, que tiene un carácter plebiscitario, no solamente de castigo a la corrupción, sino de cambio y de llamada de atención. Por supuesto, al sistema de partidos en esta franja del 15% que se mantiene con el independiente, pero también creo que el PRI tiene que hacer mucho para recuperarse como partido en Chihuahua y adoptar su propia identidad. Yo voy a trabajar con un congreso plural. Vamos a tener mayoría panista, pero yo buscaré el consenso y yo buscaré ser un mecanismo de diálogo permanente, de interlocución, un punto de encuentro. El gobernador de Chihuahua tiene que ser el principal elemento de estabilidad política en el Estado, de armonía, y no al revés. ¿El mayoriteo será un arma de Javier Corral? No, fíjate que el mayoriteo yo siempre lo he descontado, lo he descalificado. Lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con el Congreso y ser capaces de explicarle a los diputados, a cada uno y a todos en conjunto, los motivos, las razones de cada proyecto de ley, de cada iniciativa de adición, o explicar por qué queremos reformular el presupuesto, por qué queremos reorganizar la administración pública, cuáles son nuestros objetivos. Y me parece que debe haber también sensibilidad de los diputados para saber y entender que de todos los candidatos a la gubernatura he sido el más votado y que ahí hay también un mandato para el Congreso en términos de una voluntad de cambio que los legisladores deben de contribuir. Yo no voy a pedir el sometimiento de los diputados, ni impondré a mi partido o a los diputados de mi partido un criterio personal o una disciplina política. Yo detesto eso. Yo creo en la división de poderes porque a lo largo de muchos años yo fui parlamentario. He concluido mi carrera parlamentaria después de
18 años en el Congreso mexicano. Y ahí he postulado la necesidad de una relación sana entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y he dicho que la división de poderes no es obstaculización, ni es bloqueo. Es el equilibrio, el sano equilibrio entre los poderes. Es el equilibrio y es la colaboración. Claro. La división de poderes es la colaboración entre poderes y solo un poder autónomo puede colaborar con otro poder. Cuando no es autónomo no colabora, se somete. Servidumbre, ¿verdad? Entonces, vamos a restablecer la división de poderes en toda su dimensión. Y el Congreso tiene, por supuesto, la enorme tarea de la fiscalización. Seré el primero en acompañar cualquier esfuerzo del Congreso de Chihuahua en materia de fiscalización y rendición de cuentas. De hecho, he ofrecido convocar en los primeros meses del gobierno a una consulta y diálogo en el Estado entre sectores, colegios, cámaras, instituciones de educación superior, actores políticos, institutos políticos, para formular una iniciativa de nueva constitución que redistribuya funciones, facultades y recursos en un rediseño del gobierno. Y ahí es muy importante el Congreso. Para mí, ningún diputado va a ser más o menos que el otro. La Cámara, el Congreso de Chihuahua, es un Congreso de pares. Digo, no solo porque es unicameral, claro, sino porque tienen un voto cada uno de ellos y yo buscaré el diálogo, seré un cabildero permanente con el Congreso. Yo a eso le entiendo, yo a eso sí le sé. Ahora lo tengo que hacer del otro lado. ¿Sí? ¿Sí? Desde el punto de vista del Ejecutivo. Así es, desde el punto de vista del Ejecutivo. Javier, regreso a las elecciones. En la radiografía electoral, ¿qué gran apoyo te dieron en la capital del estado? En el municipio Chihuahua es nuestro bastión en esta elección. La ciudadanía chihuahuense está mejor informada, a pesar del control de medios de comunicación, no solo por las redes sociales, sino por el equilibrio y el complemento que representa este canal. Por donde yo iba, la gente me decía, yo lo vi en el 28, y oiga, y que los ranchos de Duarte que el 28, y oiga, que las medicinas de Duarte en el 28, ¿por dónde iba? ¿Por dónde iba? Es una cosa increíble. Bueno, Chihuahua nos dio 54%. Del total de la elección. De la elección en la capital, de los votos. Sí. Más de 2-1 aquí en la capital. Esto nos permitió ser un colchón muy grande en la elección. Así lo habíamos pensado, así lo veíamos venir, pensando en que Ciudad Juárez nos fuera a quedar unos puntos abajo. Ahora lo puedo decir, bueno, también lo puedo decir antes, pero pues ahora con más detalle puedo decir que yo tenía como objetivo quedar por lo menos 2 o 3 puntos abajo en Juárez. 4 puntos. Luego vi que podíamos empatar. Y luego tenía la certeza, en los últimos días de la elección, martes, miércoles, cuando veía el ambiente, cómo estaba el entusiasmo, tenía la certeza de que íbamos a ganar. Bueno, hemos ganado por 1.6 en Ciudad Juárez, pero hemos ganado Ciudad Juárez. Claro. Entonces, pero el colchón verdadero pues, nos lo dio la capital del estado. Y esto yo lo veo en la capital por donde voy. Acabo de estar hoy en 2 restaurantes. Y llegué, pues era una fiesta. Unas manifestaciones de la gente feliz. Y me dicen, estamos felices por nuestro nuevo gobernador. Y les decía, pues tienen que estar no solamente muy felices, sino muy felices porque son ustedes los actores de esta gran batalla cívica. Me decía precisamente Rubén, nuestro camarógrafo, que se respira otro ambiente, se ve otro ambiente en Chihuahua. Sí, hay un ambiente, percibe, a ver, no por nada, pero bueno, son las mismas calles, los mismos edificios, exacto, ahí están los mismos semáforos y los postes y todo, pero como que estás viviendo en otra ciudad, ¿no? Por el ambiente que se respira, que es júbilo. Y cuando yo veo eso, por supuesto que tengo claro la responsabilidad que vamos a enfrentar, el reto que vamos a enfrentar. Estoy absolutamente consciente del carácter plebiscitario de esta elección. De
A partir de que entres te va a empezar a evaluar la gente, te va a empezar a exigir que cumplas. Hasta en el más mínimo detalle. Sí. Yo he pensado en eso. Como gobernador debo asumir con mucho cuidado, con mucha responsabilidad este papel, porque cada acto, cada conducta, cada declaración, cada hecho, la gente lo va a ver y la gente va a ir evaluando hacia su gobernador y a su gobierno. Y lo primero que pido es, bueno, lo primero que le pido a Dios es que me dé primero la sabiduría, la paciencia, la templanza, para acertar en las decisiones. Tengo capacidad de estudio. Desde hace muchos años yo tengo una disciplina de trabajo muy amplia, muy grande, pero sobre todo humildad, porque luego tú sabes que esta parafernalia del poder al rato te envuelve, ¿no? No te queremos ver de repente en los jets, en no, ya eso ya... Con todos los grupos siguiéndote detrás de tu camioneta. No, yo en eso sí te quiero decir que toda mi vida yo he sido una persona con una austeridad republicana. Y a mí no me gustan las parafernales al poder. Y me acuerdo mucho de una anécdota que contaba Paco Ortiz Pinchetti, de una entrevista que le hizo a don Luis Álvarez. El espíritu de don Luis Álvarez nos inundó en esta campaña en las últimas semanas y nos dio una fortaleza brutal, a mí en lo personal, porque yo estuve muy cercano de don Luis. Como estuve muy cercano del señor Almeida, por cierto, no sé si tú sabías que yo estuve muy cercano de don Alberto. Don Alberto. Sí, claro, incluso le hice unas entrevistas muy buenas que se publicaron tanto en un periódico que teníamos que se llama El Cincel como En Proceso. A mí don Alberto me dio unas declaraciones impresionantes y bueno, fue quien me casó en Parral. Ándale. Me casó don Alberto. Decía Ortiz Pinchetti que don Luis Álvarez le platicaba qué era esto del poder y cómo ahí poco a poquito te ibas acostumbrando. Decía don Luis que cuando él fue alcalde de Chihuahua, llegaba a la presidencia municipal y que el policía tronaba los tacotes, se cuadraba, ¿no? Y dice que al principio se sentía como mal, dice que se le cuadraran. Dice, pero fíjese cómo será la cosa, dice que ahí conforme pasó el tiempo me empezó a gustar el tronidito de las botas. Sí, el tronidito de las botas. Pues yo creo que eso es lo más... El sonidito del jet que no te vaya a gustar. No, el sonidito del jet. Mira, yo siempre he viajado en avión comercial. Lo seguiré haciendo. Cuando tengamos que ir a algún otro lado, vamos a rentar aviones o avión para hacerlo y te voy a asegurar que eso va a reducir considerablemente. Porque quiero hacer un gobierno muy austero y que desde ahí empiece a permear una cultura, es así, una práctica. Y con todo tu gabinete, con toda la estructura gubernamental, porque cuando ven el testimonio de sencillez del gobernador, pues todos los funcionarios no pueden ir más allá. Claro, porque ahí inmediatamente el que empieza con lujos y con cosas, inmediatamente le dicen, oye, pero ni el gobernador hace eso. Claro. Entonces, bueno, hay que procurar. Y a la inversa también, ¿eh? Es cierto, cuando lo hace el gobernador... No, y cuando tenemos un gobernador corrupto... Todo el mundo le mete la mano. Dice, bueno, pues se vale. Pues sí, claro. En nuestra medida, en nuestras posibilidades. Estoy muy consciente del reto. Por supuesto, le pediré al pueblo de Chihuahua que me ayude. Eso es muy importante. Que el que gobierne no solamente sea el gobernador como una responsabilidad de lo que pasa en Chihuahua. Que tenemos que haber una corresponsabilidad entre la sociedad, entre los ciudadanos, para que entre todos podamos hacer algo por Chihuahua y no sentarnos muy cómodamente y decir, bueno, pues que el gobernador lo haga, el gobierno sea claro, el que participe en todo. ¿Qué le pedirías tú a la ciudadanía en este sentido? Bueno, yo en primer lugar diría que sí tenemos que ir a un esquema de corresponsabilidad, de participación efectiva en el gobierno. Sé que lograr la participación de la ciudadanía en el gobierno va a ser una tarea que requiera de tiempo,
Primero hay que acreditar en los hechos una conducta distinta y una visión distinta del gobierno hacia la sociedad, una relación distinta del gobierno a la sociedad. Hay que darle pruebas contundentes de que vamos en un sentido correcto y además que vamos realmente a trabajar por la gente. Y una vez logrado esto, por supuesto que le pediré a todos los chihuahuenses, a todas las chihuahuenses, que nos hagamos corresponsables de tomar las mejores decisiones a través de distintos mecanismos de participación, pero también desde la trinchera que cada chihuahuense ocupa, el profesor en la escuela, el obrero en su trabajo, el empresario, el líder sindical, el médico, el profesionista, que cada quien asuma con responsabilidad, con dignidad, su papel en la sociedad. Y por supuesto que todos entremos a varas. Necesitamos que la ley sea una y para todos, y que el Estado de Derecho sea un concepto que se aplique no solamente al gobierno, sino también a la sociedad y a los ciudadanos. Claro. Es muy importante respetar la ley. El gobernador dará ejemplo de respeto a la ley, pero los ciudadanos también tendrán que respetar la ley. Yo le voy a pedir a la gente, a toda la gente en Chihuahua, que no dé mordidas, que no dé comisiones, que no dé moches, que si alguien le pide un moche, una comisión, una mordida, vamos a tener los mecanismos para que nos lo denuncie de manera anónima y nosotros actuar. Pues mira, yo en este caso te quiero decir que el Canal 28 ya es un medio que recibe una serie de señalamientos de irregularidades de los funcionarios, porque tenemos un programa que se llama Poder Ciudadano. Sí. Y ahí la gente nos habla y nos empieza hasta a mandar fotografías de elementos policíacos que están en lo indebido o pidiendo dinero, etcétera, y quizás de esta manera, como de otras muchas, usted puede allegarse la información y las quejas de la ciudadanía. Sí, eso es muy importante. Mecanismos como este, espacios de opinión donde uno recoja directamente las quejas. Además, yo tendré audiencia pública de manera periódica, de manera permanente, para captar ahí la queja directa, el sentimiento, el sentido de cómo están funcionando las cosas. Es muy importante la cercanía con la ciudadanía, con la población, porque uno de los reclamos que frecuentemente escucha uno en sentido de, bueno, pues es que cuando andan en la campaña se acercan, nos vienen, nos apapachan y ganan y se nos desaparecen. Sí, claro. Ya no los vemos. No, pues ese fue todo el reclamo de toda la campaña. Iba yo a una colonia y decían, sí, pero pues ahorita nada más porque están en campaña y luego ya no vuelven y quién sé qué. Sí, la gente está muy decepcionada de eso. Ser un gobernador cercano a la gente. Lo primero es que voy a integrar un muy buen equipo para poder yo ir al encuentro con las personas. No solamente que vengan a verme o la posibilidad de hablar conmigo, sino yo de ir al encuentro con las comunidades, ir ahí donde están los problemas. Incluso explicar a la gente por qué tenemos que hacer las cosas en etapas o por qué no se puede todo, pero explicarlo. Y la gente te agradece cuando le hablas con la verdad. De eso se trata. De desmitificar también el poder. Claro. Pero en este tema de qué le pido yo a los chihuahuenses, pues hay un principio de la solidaridad en el que las personas entregan lo mejor de sí para que los otros vivan mejor y tengan las mismas oportunidades que los que han alcanzado mayores niveles. Hoy en el Facebook he llamado a colaborar y a ser solidarios a los que más saben, a los que más tienen y a los que más pueden, con los que ni pueden, ni saben, ni tienen. Ser solidarios, que acudamos entre todos a la solución de nuestros problemas y ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades. Yo le voy a pedir a sectores de Chihuahua que se comprometan con la gente más pobre. Me gustaría mucho que tu gobierno se distinguiera, bueno, sí hacer las cuestiones carreteras, las cuestiones de educación, pero a mí me gustaría identificarte como un gobernador humanista. Bueno, sí, eso es muy importante
En mi campaña dije que me comprometía a seguir siendo una persona con una moral insobornable ante la corrupción. Pero también me propongo demostrar que puedo ser un ser humano que atiende el dolor, la necesidad, y que es capaz de solidarizarse con su pueblo desde una posición de responsabilidad como es el ejercer el poder. Claro que ese es uno de los grandes retos que hay que lograr. Pero cuando se tiene esa sensibilidad social, comprende uno perfectamente la problemática y no la deja como un expediente abierto, sino que se trata, se busca soluciones, ¿no? Sensible, escuchar a la gente. La gente tiene en la expresión de su problema el problema más importante de su vida. Para nosotros a veces puede ser cualquier cosa, pero para la gente ese problema que te expone es su vida, su angustia, y hay que tener esa sensibilidad para captar. Yo quiero, por ejemplo, que uno de los criterios en la selección del gabinete sea esa sensibilidad social, no solamente el conocimiento de la realidad, sino esa comprensión de que detrás de cada una de las demandas de la gente está un problema enorme para ellos que nosotros podemos solucionar y le estamos resolviendo la vida a muchas personas. Y por supuesto, una agenda social como la que yo me comprometí en la campaña, pues va a requerir de un grupo de expertos y de gente muy preparada, para que en Chihuahua haya un campanazo, no solo en lo político o en el combate a la corrupción. Anhelo que podamos ir a influir en el modelo económico actual en México. Un modelo económico que a mí me preocupa muchísimo, porque ya no le sirve ni a los más ricos del país. Este nivel de concentración de la riqueza lo único que está haciendo es detonar una tensión social. Riesgo tremendo. Hay un riesgo tremendo en mantener esta enorme concentración de la riqueza en unas cuantas manos, mientras la mayoría de la población carece de lo necesario. Si nosotros logramos ir transformando el modelo económico e ir contribuyendo con un mejor modelo de desarrollo social, que por un lado sí, busque generar las condiciones económicas mediante la creación de empresas y el impulso de talentos, creatividades, habilidades, pero que también no deje de encargarse de grupos vulnerables, de personas con discapacidad, por edad, por distintas vulnerabilidades. Un gobierno social que destina los recursos a los que menos tienen. He dicho, no vamos a dar privilegios indebidos para nadie ni distingos, no vamos a ser distingos, tú eres del PAN, del PRI, del PRD, no. Lo que sí es que vamos a hacer una opción preferencial por los que menos tienen, por los que más han esperado. Y ahí es donde yo le digo a algunos compañeros candidatos que hoy nos hemos saludado durante el día, varios compañeros panistas que han ganado en sus estados, nos hemos estado saludando a lo largo del día. Yo les digo, a ver, todos ellos me han hablado, yo también he buscado a otros, les he dicho, a ver, cuidado con no entender lo que ha pasado, y cuidado con fallarle a la gente en la enorme esperanza que tienen nosotros. Hay que ponernos las pilas. Órale, está muy bien, hay que disfrutar el momento y celebrar, ok, 24, 48 horas, y luego aplicarnos. ¿Por qué? Porque la gente tiene una gran expectativa. Entonces tenemos que ser referentes en el país. Y una de las cosas que yo le estoy insistiendo, y que ahora nos vamos a ver el miércoles, todos los virtuales gobernadores o ganadores pues de las elecciones, yo les voy a insistir en que desde los gobiernos de los estados tenemos que influir en cambiar este injusto modelo económico donde la brecha entre ricos y pobres es verdaderamente abismal. Si nos permites, Javier, vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos aquí en la entrevista en el Canal 20.
Seguimos con la entrevista con el ganador de esta contienda electoral, el virtual gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Javier, fíjate, una de las demandas que hemos escuchado a través de redes sociales y aquí en el previo noticiero, un sondeo que hicimos, son dos cosas: que cumpla sus promesas y que meta a la cárcel a Duarte. Así es como se dice, como es una cuestión que tú no les puedes fallar, dice la gente. Me he encontrado la expresión en todos lados, particularmente el día de ayer en nuestra celebración de nuestra victoria, cuando la gente me dice, por favor no nos vaya a fallar, cúmplanos, lleve a la cárcel a César Duarte. Y lo que respondo es, esa es la causa más importante en la que yo me he comprometido en los últimos 2 años, porque desde que se presentó la denuncia penal en contra del gobernador de Chihuahua, nosotros conformamos una unión ciudadana para tomar como una bandera fundamental del cambio político en México el combate a la corrupción. Y está ahí una denuncia penal que ahora se constituye en el principal elemento o activo para el nuevo gobierno en términos de su actuación frente al saqueo y la impunidad del gobernador. Por supuesto, digo que contribuiremos con el Ministerio Público para allegarle más información, más elementos. Ahora contamos con mucha más información y elementos. Y también abriremos las investigaciones propias en el ámbito local. Porque cuando se puso la denuncia por parte del licenciado García Chávez, la Fiscalía Estatal desechó de inmediato la denuncia y solo quedó radicada en el ámbito federal, en la PGR. Se puede inducir que a lo mejor ni le estudió, ¿no? No, bueno, fue una decisión política decir aquí no. Claro. Nosotros podemos iniciar en el ámbito local una investigación propia a través de los mecanismos legales, por supuesto, que nos permite incluso abarcar otros delitos que propiamente el ámbito federal no abarcó. Y en ese sentido, mi compromiso es indiscutible, es ineluctable. Vamos a llevar a los tribunales a César Duarte. Queremos recuperar lo robado y reintegrarlo al patrimonio del Estado. Porque el gran objetivo con este caso, que es verdaderamente ilustrativo, queremos romper el pacto de impunidad con el que se tapan unos a otros, de todos los partidos, incluso. Cada partido le sacan su corrupto y entonces ya, ahí estamos todos iguales. Estamos a mano y ahí nos vemos. Hay que romper el pacto de impunidad, hay que realmente hacer que tenga consecuencias. Me dicen, ¿es un ajuste de cuentas con el pasado? Por supuesto que lo es. Y lo que más necesita el país es un ajuste de cuentas con el pasado. Porque lo que no sirve es el borrón y cuenta nueva, que lo único que hace es perpetuar la corrupción mediante la impunidad. Entonces, ese será uno de nuestros empeños. No se trata de, lo he dicho varias veces, de venganzas personales, de revanchismos políticos. El gobernador tiene un amplio desprestigio en el Estado. Lo que se trata es de hacer justicia en un caso tan ostensible como el de él. Hay quien dice, es que hay tantos temas de interés como la deuda pública, la situación general económica. ¿Por qué Javier se centra tanto en el tema del gobernador? Porque la corrupción política es el mal, es el cáncer que destruye la vida del país. Porque la corrupción política no solamente es el enriquecimiento de unos cuantos, es el empobrecimiento de los demás. Porque el dinero que debiera ir para hospitales, para medicinas, para medicamentos, para médicos, para escuelas, para becas, para apoyos a adultos mayores, se va a los bolsillos de unas cuantas personas. Porque centralmente el problema de México es la corrupción. De México y el Estado, somos el Estado con mayor actos de corrupción en el país. Es el Estado reputado como el más corrupto de México. Imagínate nada más. Y bueno, y ni más ni menos su gobernador está encausado penalmente. ¿Y no has pensado en el escenario que se te adelante Peña Nieto? Sin duda lo he pensado. Porque ahorita
políticamente el gobernador está devaluado, ya no es un activo que pueda beneficiar al PRI o al gobierno. Yo no le veo esa... Ya no era activo ni teniendo el poder, menos perdiéndolo. Él había ofrecido sacar la elección, ¿no? Estaba confiado en su maquinaria, en su estructura, estaba confiado en que iba a haber esa disciplina ciega del sí señor, hay mucho voto priista por nosotros. Se colapsó la maquinaria del PRI, porque el daño fue también hacia sus propias filas, porque no tuvo reparo alguno en nada. El tema de Duarte es un tema referencial en el país, tiene que ser referencial. Y nosotros tenemos que pasar esa etapa. Hay que ir con toda decisión a hacerlo, pero luego inmediatamente hay que ir a todo lo demás que tenemos que ir. O sea, no te va a distraer. No, por supuesto que no. Además quedará todo el asunto en manos de un fiscal o de una fiscal, porque ha ofrecido un gobierno paritario, hombres y mujeres. A ver, lo demás es aprovechar el momento que estamos viviendo, esta alegría, esta emoción, esta esperanza que está colocada en la gente. Hay que aprovechar este momento para echarnos todos para adelante y aprovechar, digo, para impulsar proyectos productivos, proyectos de emprendedurismo, para hacer un inventario de los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, cómo podemos apoyarlas, para empezar a generar una sinergia con empresarios, con líderes sindicales, para empezar a dialogar con sindicatos, con los trabajadores del gobierno del Estado, con los maestros. O sea, hay que aprovechar la energía que detona un momento reformador para que nos vaya bien a todos. ¿Ya pensaste qué va a pasar con el Viebus a partir del mes de octubre? Pues lo hemos dicho. ¿Ya lo tienes bien? Sí, es uno de los proyectos, el tema de la deuda, en términos de rediseño. Que es una situación de 40 y tantos mil millones. 46 mil millones. ¿Y dónde están? No, pues es una deuda que se convirtió en la principal fuente del enriquecimiento ilícito. No está asociada ni al crecimiento económico del Estado, ni a la infraestructura o a la inversión social. ¿Te vas a ir a fondo investigando dónde está? Sí, nosotros vamos a hacer un análisis pormenorizado, riguroso de la deuda, de cada uno de los contratos. Vamos a deslindar responsabilidades, por supuesto. Sí, porque hay que decir, César Duarte no actuó solo. Hay una serie de complicidades. Bueno, pues empezando por el secretario de Finanzas del Estado, del secretario de Hacienda. Ajá. Pues, empezando por él. Y luego, detrás de cada acto de corrupción puede haber X número de funcionarios. No, y también de la asociación con los propios bancos. Claro. ¿En qué condiciones se contrataron la deuda? Claro. ¿A qué tasas de interés? Complicidades del sector privado. Por supuesto, se advierte de que varios de esos contratos están muy por encima de los precios del mercado. Entonces, vamos a hacer una auditoría. O sea, que todo aquel funcionario que le encuentres una corresponsabilidad en estos actos de corrupción no va a quedar tampoco impune. No, porque los delitos se tienen que castigar, Sergio. Si no, el Estado de Derecho no funciona. Lo que hay que hacer es un proceso que no se convierta en cacería de brujas, sino que documentadamente vayamos a deslindar responsabilidades y los que... Cacería de corruptos, sí, ¿no? Digo, pues, bueno, sí, por supuesto, planteado como un proceso de castigo y de no impunidad a los responsables del saqueo. Ahora, ¿tú qué le dirías precisamente en esas oficinas donde se cocinaron los actos de corrupción? Mira, yo no sé, pero yo creo que a partir de hoy muchos archivos se están borrando, muchos documentos están desapareciendo, se están destruyendo. ¿Y qué va a pasar con Oye, es que son 4 meses. Pues para hacer... Es muy largo el periodo de transición, de junio hasta octubre. Claro. Son 4 meses. Entonces, ahí hay una gran posibilidad de maniobrar, ¿no? De quitar... Que también puede ser motivo de responsabilidades. Es que ahí es donde es muy importante que la gente no se preste a eso. Que los funcionarios menores, los funcionarios técnicos, los subsecretarios, los jefes de departamento, no vayan a caer en el error
de firmarles documentación falsa o acreditación de gastos inexistentes o comprobación de facturas apócrifas. Desaparecer archivos. O desaparecer archivos. Lo que van a tratar de hacer, y ya están haciendo en algunas áreas, es que a varios empleados y a varios funcionarios de tercer y segundo nivel les están pasando documentos para que los firmen como si ellos fueran los responsables de que hubo tal ingreso. Claro. Y que solo hubo tal ingreso. Porque muchos de los ingresos del gobierno de Chihuahua, por conducto de parques o derechos de acceso a museos o cultura, etcétera, no se reportaron y se fueron a parar a otros bolsillos. Entonces, que la gente no acepte firmar cosas que no le consten. De las cuales no se hagan responsables y que midan las consecuencias. Bueno, es que firmando se hacen responsables. Claro. Después, ¿quién les va a creer que los hicieron firmar a fuerzas? Muy importante que no firmen cosas que no les constan o documentación que efectivamente no propone el egreso o el ingreso. Eso es muy importante que no lo hagan. Para que no se arriesguen innecesariamente a ser parte de un proceso judicial. Ahora lo podemos decir. Es muy importante que no se dejen engatusar. No sé, creo que no me respondiste del Vivebus. ¿Sí? Es que te decía que además de... Porque la gente está muy pendiente. Sí, es que te decía que además de que hay dos proyectos sobre los que vamos a trabajar en términos de rediseño. Te decía de una reingeniería financiera sobre la deuda y el tema del Vivebus. Vamos a retomar el proyecto original y vamos a hacer un periodo para reimplementarlo sin dejar de que la gente tenga transporte público en Chihuahua. Estás hablando del proyecto original de establecer 13 troncales. Troncales. Una primera etapa con 3. Con rutas alimentadoras internas, adecuadas. E incluso ligar esas rutas alimentadoras a un programa de pavimentación en las colonias. Pavimentar principalmente las colonias donde no hay pavimento, por donde pasa el transporte público. Ahora, también ahí lo que vamos a hacer de manera urgente, porque pues lo tenemos que hacer con el ayuntamiento, le pediremos a la presidenta municipal, Amaru, que hagamos un equipo de revisión del proyecto y lo que tenemos que hacer para mejorarle el transporte público a la sociedad, porque este fue el gran tema en la capital. Bueno, la corrupción, pero la gente se quejaba del Vivebus, por supuesto. La decisión que vas a tomar va a tener el efecto de que ya no va a perder el tiempo esperando las horas. De que nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que reducir el número de unidades que toma una persona. Claro. Tenemos que mejorar los tiempos de traslado, las condiciones de ese traslado. Si tú le pavimentas las calles por donde pasa el Vivebus, o las alimentadoras más bien, perdón, le estás haciendo un viaje más cómodo a la gente. Tenemos que revisar la calidad de las unidades, las formas de pago, que son algunas de ellas inaccesibles para mucha gente mayor, y por supuesto el déficit del Vivebus. Eso es otro tema, ¿verdad? Bueno, y la deuda de proveedores, todo lo que me están... Hoy ya me asustaron con lo de la deuda de proveedores. ¿Que andarán en 5, 8 mil? No, es que yo decía que iban a ser 6 mil, me andan diciendo que va a ser como 10 mil. 10 mil millones de pesos, de es deuda una de proveedores. cantidad. Bueno, vamos a y mira lo que hay detrás de las cantidades, cuántos empresarios, cuántas personas físicas empresariales se están viendo perjudicadas porque no les está pagando el gobierno actual. Bueno, es que hay una cantidad de proveedores que no les han pagado, pero luego hay otro tema. Hay cantidades muy altas de proveedores que no conoces, no sabes quiénes son. Ok. Sí, claro. Que no se tiene la legitimidad de la deuda. Así es. Javier, vamos a otra pausa. Sí, cómo no. Vamos a una pausa más y regresamos al segmento final de esta entrevista. Acompáñanos.
Estamos ya de regreso aquí en la entrevista. Javier, ¿cuándo ya te entregan la constancia de mayoría? El próximo viernes. El próximo viernes. Entiendo que es como a las 5 de la tarde. Ajá. Y luego, después de la entrega de la constancia de mayoría, convocaremos a todos los chihuahuenses a la celebración de la victoria de nuestro triunfo. Un festejo el próximo viernes. En la Plaza del Ángel. Sí, vamos a hacer en la Plaza del Ángel. Ah, qué bien. Un festejo para todo Chihuahua. Nos lo merecemos. Chihuahua se lo merece. Y lo que queremos es pues convocar a la ciudadanía a que nos reconozcamos en este momento tan importante, tan histórico. Y que sea un festejo de la ciudadanía, porque bueno, yo quiero decirlo y no creo que sea una imprudencia, que tú llegaste al triunfo no en sí mismo por los panistas, sino por la sociedad en general, pues, que no es panista o que no tiene ningún partido, pero que creyó en ti. Sí, efectivamente nuestra campaña trascendió al PAN y a mi propia candidatura. Debo reconocer que el PAN hizo un proceso para postularme atendiendo precisamente al sentir ciudadano. Y supo ser el cauce en un momento como este y además tener la apertura para generar una alianza ciudadana de carácter plural e incluso postular candidatos de esa alianza en distintos distritos y presidencias municipales. Nuestra candidata en Amiquipa ha ganado de una manera increíble. Y bueno, el que el PAN haya abierto esos mecanismos y haya tenido esa apertura para construir una alianza ciudadana, por supuesto que también es un mérito. Claro. Pero efectivamente, nuestra victoria es una victoria ciudadana, porque tuvimos muchos votos de gente de distintos partidos, y porque a mí en la campaña, a lo largo de la campaña, se me fueron acercando militantes del PRI. Ese es un dato también que yo empecé a ver con mucha claridad de lo que iba a venir, porque se acercaron varios de ellos a decirme, a ver, yo no voy a dejar de ser priista, pero yo quiero que haya un cambio. Y vamos a votar por usted. Entonces, por eso digo, efectivamente la alianza fue un detonador de esta participación ciudadana del 5 de junio. Entonces hay que invitar a toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía, todos. Bienvenidos, PRI, PAN, PRD, Morena, todos. Javier, bueno, pues yo te agradezco. Te reitero mis felicitaciones por haber logrado este triunfo y esperamos que sea por bien de los chihuahuenses y que nos cumplas lo que nos prometiste. Claro que sí, yo soy el que debo agradecer al Canal 28 el papel tan fundamental que han tenido en este proceso. Por supuesto que doy el testimonio de que la gente tiene a Canal 28 como un referente, un medio de comunicación en quien confía la gente. A mí me lo dijeron por todos lados, por donde yo fui, aquí en la capital, en Cuauhtémoc, en Camargo, en Mioqui, en donde la gente que ve el canal 28, bueno, en la Sierra, yo te dije que en la Sierra se comenta el canal 28, ¿por qué? Porque circulan los videos en las redes, y porque la gente entra al YouTube y ve al canal 28. Entonces, yo estoy consciente del papel tan fundamental que ustedes han jugado en este proceso, en donde la democracia vuelve a ser el instrumento y la decisión ciudadana pone un hasta aquí a la corrupción y a la impunidad. Por supuesto, Sergio, de mí tendrán ustedes el respaldo, el apoyo, el respeto como gobernador y la apertura total. Y también digo con toda sinceridad y con toda franqueza, seré un gobernador receptivo a la crítica porque la entiendo como un contrapeso y como un necesario equilibrio del poder. A las tradicionales estructuras de contrapoder y de equilibrio que representan el poder judicial, la participación ciudadana, el poder legislativo, se suma el papel de los medios, claro, que están llamados a ser antipoder, que están llamados a ser contrapeso y que deben escrutarlo todo y denunciarlo todo. Yo, por supuesto, seré un telespectador permanente del 28, sobre todo porque quiero estar identificando las quejas, las denuncias, la voz de los ciudadanos en esta pantalla. Voy a tener al 28 como uno de mis termómetros
más inmediatos, no solo del humor ciudadano, sino de los problemas que más apremian a la gente en Chihuahua. Muchas gracias por todos los espacios que a mí se me brindaron. Saludo a todos los ciudadanos de la capital, de estos municipios donde se transmite Canal 28. Les manda un saludo afectuoso, cariñoso, su próximo gobernador del estado. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Gracias a usted por habernos acompañado en la entrevista.